Ok. Bueno, decía que vamos a comenzar la lección número 11 del curso superior suplementario de astrología de la Fraternidad Rosacruz y se llama Delineación, Progresión del Horóscopo. Hoy vamos a aprender a progresar los horóscopos. El horóscopo o carta radical es una copia de los cielos en el momento del nacimiento, mostrando los cuerpos celestes en sus relaciones mutuas y el zodíaco, e indicando el sendero de la vida del ego encarnante de acuerdo con su destino generado por él mismo en vidas pasadas y experiencias. O sea, el horóscopo, la carta natal, no es más que las posiciones de los planetas con respecto al planeta Tierra, que es el centro. Por eso la astrología es geocéntrica, no heliocéntrica, y la posición que ocupan los planetas en el espacio y el zodíaco intelectual, que está compuesto por las jerarquías creadoras, que es la malla que rodea al sistema solar. El niño es sumergido en una atmósfera cargada con las vibraciones estelares peculiares a ese momento. Estas son estampadas en cada átomo de su sensitivo organismo por el aire inhalado con el primer respiro. Cuando el niño nace y llora, en el momento ese que hace la inhalación del aire cargado de esas influencias, es que él recibe las influencias planetarias que son para toda la vida. Esa carta natal la va a acompañar a él toda la vida. El tiempo no permanece quieto, ni los planetas están estacionados. Mientras que la carta natal indica las tendencias, rasgos y carácter en potencia del niño, las progresiones para los años siguientes indican crecimiento y cambio en el medio ambiente del nativo. Los planetas están en movimiento perpetuo ahí durante siglos y nada es estacionario, ni el sol, ni aún el sol es estacionario. Como estamos en la Tierra, como estamos situados en el planeta Tierra, parece que el Sol se mueve alrededor de ella, mientras que somos nosotros los que nos movemos alrededor del Sol. Por eso hay planetas que parece que van para adelante y van para atrás. De vez en cuando se dice que son retrógrados, porque es un movimiento aparente, porque estamos como en un automóvil moviéndonos y entonces a veces cuando pasamos un carro parece que el otro va para atrás y así es lo que ocurre en realidad. Pero ¿qué pasa? Que como todos estos planetas cambian y los signos, porque el Sol va cambiando de signo, al igual que los planetas, pues llega un momento en que la configuración planetaria de ese momento no es la misma de cuando nacimos. Entonces también hay una afectación por esa posición relativa planetaria. Entonces, fíjense que dice, las progresiones para los años siguientes indican crecimiento y cambio en el medio ambiente del nativo. Las posiciones progresadas de los planetas se nombran direcciones. Ellas marcan el tiempo en la vida, cuando los cambios tendrán lugar. O sea, van a haber cambios importantes que van a estar marcados por estas direcciones. Existen dos clases de direcciones, primarias y secundarias. Las direcciones primarias son las formadas entre los planetas progresados y sus posiciones originales en la carta natal. Y las direcciones secundarias son las formadas por la progresión de la luna a los aspectos con los planetas, particularmente con los de la carta natal. O sea, las primarias son los planetas, qué aspecto están haciendo con los planetas progresados con los planetas natales, no el mismo planeta, o sea, los planetas con los planetas, incluyendo la luna y el sol.
pero en las direcciones secundarias están formadas ya específicamente por la luna progresada con los planetas natales o radicales, que también se llaman. Los aspectos secundarios son de vital importancia porque a menos que las direcciones primarias sean respaldadas por los aspectos de naturaleza similar de la luna progresada, o a menos que exista un aspecto de la luna nueva, ellos no son efectivos. O sea, siempre la luna es la que marca los aspectos. Y entonces, fíjense que dicen que los aspectos secundarios son de vital importancia porque son precisamente producidos por la luna. Porque a menos que las direcciones primarias, que son con los planetas, sean respaldados por aspectos de naturaleza similar de la luna progresada, o a menos que exista un aspecto de la luna nueva, ellos no son efectivos. Los años progresados corresponden al número de días después del nacimiento. O sea, el progresado no es la posición en ese momento de los planetas. Quiero aclarar esto porque hay muchas personas que piensan que progresar un horóscopo para cuando el nativo tenga 30 años quiere decir la posición de los planetas cuando tenía 30 años, y no es así. Dice que los años progresados corresponden al número de días después del nacimiento. Cada día en las efemérides subsecuentes al día de nacimiento nos dice las condiciones progresadas del año correspondiente en la vida. Yo no sé si ustedes conocen, hay una cosa que se llama cabañuela, que significa los 12 primeros días del año indican cómo va a ser el comportamiento de los meses de ese año. O sea, esto, según Wikipedia, no tiene base científica, pero es un mito establecido de muchos años y eso se transmite de generación en generación. Que usted, por ejemplo, si el séptimo día, el 7 de enero, llueve, usted sabe que el mes de julio va a ser con lluvia. Y así, si hace frío, el primero en enero va a ser frío y así sucesivamente. Eso es una cosa popular. Aquí sucede muy parecido. Cada día que pasa después del nacimiento representa un año en la vida. Por ejemplo, las posiciones primarias 25 días después del nacimiento indican las condiciones de la vida a los 25 años de edad. El antiguo método aceptado para las progresiones fue calcular una nueva carta, horóscopo, para cada año de la vida, del mismo modo que se calcula la carta natal, solamente sustituyendo la hora sideral y las posiciones planetarias del año, día, entre paréntesis, en particular deseado. Esto es muy complicado y enteramente innecesario, de modo que utilicemos el simple método de Mac-Handel, que se llama el cálculo ajustado de la fecha, que en lo futuro llamaremos CAF. Para hacer un progresado, usted tiene que hacer, por ejemplo, la carta natal. Para hacer el progresado a los 10 años, tendría que hacer la carta natal 10 días después de la fecha de nacimiento, con todo lo que conlleva, todas las cosas que conlleva levantar una carta a mano. Entonces, Handel ideó un método mucho más fácil, que se leen las posiciones de los planetas directamente de las efemérides a través de un cálculo ajustado de la fecha que se llama CAF. Vamos a ver qué es esto. Esta CAF, fecha permanente usada para toda la vida. O sea, esto, una vez que usted calcula el CAF de una persona, eso es para toda la vida. Es el punto de partida de las direcciones en vez de la fecha de nacimiento. Nos facilita el trabajo y solo tenemos que copiar las posiciones de los planetas al mediodía directamente de las efemérides para cualquier año deseado, sin tener necesidad de hacer más detallados cálculos. Esto es un invento de Mac-Handel para facilitar el trabajo. O sea, usted no tiene que levantar un horóscopo cada vez que usted quiera eso. Sencillamente usted coge la efeméride
de 10 días, de 20 días, de 40 días después de la fecha de nacimiento, y ahí están las posiciones de los planetas directos y puede hacer el progresado directamente sin hacer ningún tipo de cuenta. Repetimos, los años progresados siempre comienzan el día del CAF y no en el día de nacimiento. Esto es importante. O sea, cuando usted calcula la fecha esta nueva, entonces usted va a tener en cuenta que a los 20 años no es cuando el nativo cumple los 20 años, sino cuando llega la fecha, el cálculo del ajustado de la fecha. Eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, recuerden que ahora hay un programa que hace todo esto. O sea, esto era para hacerlo a mano, está en el curso y yo lo explico porque no se ha cambiado el curso y yo no lo puedo cambiar, por lo tanto yo sigo haciendo esto. Una excepción es cuando la persona ha nacido a una hora en que la hora media de Greenwich sea mediodía, claro. Si una persona nace cuando en Greenwich son las 12 del día, las efemérides que están hechas para las 12 del mediodía, no hay que hacer ningún ajuste, porque se supone que usted nació en el momento que están las posiciones de los planetas. Los ajustes se hacen cuando usted no nace. Es muy difícil nacer cuando es Greenwich a mediodía, ¿no? O sea, hay 5 horas de diferencia, por ejemplo. Nosotros tenemos que estamos en el meridiano 5, tenemos 5 horas de diferencia. Si nacemos a las 7 de la mañana, en Greenwich son las 12 del mediodía, pero tendríamos que nacer en base a la hora solar, a la hora local exacta. O sea, siempre hay que hacer ajustes. Es muy difícil nacer. Pudiera darse el caso, entonces ahí no hace falta el CAF, porque ya usted siempre que va a hacer un horóscopo de esa persona, copia las posiciones de los planetas directo de las efemérides. Supongamos que el día de nacimiento es mayo 12 y el CAF sea marzo 24. O sea, el nativo nació en mayo 12 y cuando calculamos la fecha es marzo 24. Entonces las progresiones siempre partirán de marzo 24 de cada año. O sea, no de mayo 12, sino de marzo 24 de cada año. Estudie bien esto en el mensaje de las estrellas. Esto está bien explicado en el mensaje de las estrellas si tienen dudas. ¿Cómo encontrar el cálculo ajustado de la fecha? CAF. La base para encontrar esta fecha es siempre la hora media de Greenwich, del nacimiento. Copiamos del mensaje de las estrellas. Teorema 1. Si la hora media de Greenwich del nacimiento fue antes del mediodía, es evidente que los lugares de los planetas, las efemérides, estarán calculados para una hora posterior. Y también, como ellos progresan a la proporción de un día de 24 horas por cada año, alcanzarán la longitud dada en las efemérides algún día dentro de un año después del nacimiento. Y el teorema 2. Si la hora media de Greenwich del nacimiento fuese después del mediodía, es perfectamente claro que los lugares de los planetas en las efemérides del año de nacimiento están calculados para una anterior al nacimiento. O sea, si es antes del mediodía, el CAF va a dar después de la fecha de nacimiento. Y si es después del mediodía, va a dar antes de la fecha del nacimiento. Regla: hallar el intervalo de la hora media de Greenwich al mediodía siguiente. Esta es la regla para calcular esto. Después vamos a ver ejemplos. Esto no se lo graben ahora. En el ejemplo se va a ver. A este intervalo añadimos la hora sideral de Greenwich al mediodía del nacimiento como está dada en las efemérides. La suma de esto es la hora sideral del ajuste calculado de la fecha CAF. Cuando la hora media de Greenwich de nacimiento es AM del día de nacimiento o PM del día anterior, esto puede ocurrir en las longitudes este. Cuéntese hacia adelante en las efemérides hasta que se encuentre un día que tenga la hora sideral requerida, lo cual designa el CAF. 4. Cuando la hora media de Greenwich de nacimiento es PM del día de nacimiento o AM del día siguiente, léase hacia atrás las efemérides hasta que se encuentre el día que tenga la hora sideral requerida, lo cual designa el CAF. Esto parece complicado, pero vamos a verlo ahora en un ejemplo.
Procedemos ahora a encontrar el CAF para nuestro horóscopo de práctica de julio 4 de 1932 a las 2:15 am. Latitud 34 norte, longitud 118 oeste. La hora media de Greenwich es 10:15 am. O sea, cuando en ese lugar, si la longitud es 118 oeste, eso está para California más o menos, 34 norte, eso es, posiblemente sea Los Ángeles, no sé, no estoy seguro, pero cuando son las 2:15 am en Greenwich son las 10:15 am de la mañana, son 8 horas de diferencia. Entonces, el intervalo hasta el mediodía siguiente, si son las 10:15 en Greenwich, el intervalo sería 1 hora y 45 minutos. Si usted le suma a 10:15, 1 hora y 45 minutos, le va a dar las 12 del mediodía. Ese es lo primero que hay que calcular, el intervalo hasta el mediodía siguiente, julio 4. Fíjense que dice mediodía siguiente, no más cercano, siguiente. Hora sideral para Greenwich al mediodía del día de nacimiento, julio 4, van a la tabla de casas y mejor dicho, van a las efemérides del año 32 y entonces van a ver que julio 4 da 6:49, la hora sideral. Eso lo vamos a ver ahora, yo tengo las efemérides aquí. Hora sideral en el CAF. La nueva hora sideral en el CAF sería la suma de estas dos, que darían 8:34. Como quiera que nuestra hora media de Greenwich es AM del día del nacimiento, buscaremos hacia adelante. Recuerden que cuando es AM es para adelante. Desde julio 4 y encontraremos que la hora sideral time más próxima es la de julio 30, que es el CAF. Vamos a ver esto ahora. Recuerden que la hora de julio 4 es 6:49 y la otra es 8:34. Aquí están las efemérides de julio 4. Aquí ustedes ven 6:49 la hora sideral. Cuando se le sumó el intervalo, que era 1:45, nos dio 8:34, más o menos, que está entre 35 y 31. Esto ya más da casi 36 y esto da 32. Entonces está más cerca de julio 30. Por eso es que el CAF va a ser julio 30 en vez de julio 4. Y cuando usted hace un análisis de este individuo, es a partir de julio 30, no de julio 4. Eso es todo. Una vez encontrada esta fecha, la usaremos para toda la vida. Pero recuérdese que la fecha CAF no tiene nada que ver con esa misma fecha en las efemérides. Quiere decir que las posiciones al mediodía de los planetas, cualquier día después del nacimiento, son las posiciones progresadas de los planetas para el CAF, que de este modo se convierte en el comienzo del año progresado del nativo en vez de serlo desde la fecha de nacimiento. En el caso presente es julio 30 en vez de julio 4. Para ayudar a comprender esto mejor, marquemos al margen de las efemérides cómo sigue utilizando un día por cada año progresado. Entonces, esto es lo que pasa. Posiciones progresadas para julio del 32, que es nacimiento. Julio 30, del 33 es un año. Fíjense que del 32 al 33 es un año. Entonces, julio 30 corresponde a julio 4, que es la carta natal, año de nacimiento. Julio 5 del 32, las posiciones de los planetas corresponden a un año. Julio 5. Y sería julio 30 del 33 para el nativo. Julio 6, en las efemérides, posiciones de los planetas, 2 años. Y responderían a julio 30 del 34. Y así sucesivamente. Supongamos que la hora media de Greenwich es 1:45 p.m. Intervalo al mediodía siguiente ya pasó, porque son las 1:45, ya pasó el mediodía del día 4. Por lo tanto, el intervalo al mediodía siguiente, julio 5, serían 22 horas y 15 minutos. Entonces, la hora sideral en el momento del nacimiento, julio 4,
que estamos haciendo la misma, pero en vez de una de las 10:45 AM, que era eso, pusimos la 1:45 PM. Entonces, el intervalo serían 22:15. 6:49, que sería la hora sideral de julio 4, más 22:15 nos da 29:04. O sea, cuando usted suma 22:15 con 6:49 nos da 29:04. Cuando se pasa de 24 siempre hay que restarle 24 y la hora sideral es 5:04 del CAF. Buscando hacia atrás, porque recuerden que las PM hay que buscar para atrás, desde el día del nacimiento hasta el día que tengamos esa hora sideral requerida, encontramos que junio 7 es la fecha CAF. Esto será el CAF correcto. O sea, fíjense que da 5:04. Cuando vamos a junio de 1932, aquí está 5:02:40, que es casi 5:03. Junio 7. Entonces, en vez de julio 4, la fecha del CAF es junio 7. Ejemplo 1, hora media de Greenwich, 9 p.m., septiembre 7 de 1932, intervalo desde la hora hasta 9 p.m. al mediodía siguiente son 15 horas. Hora sideral al mediodía del nacimiento, septiembre 7, buscado en la tabla, es 11:05. Se suman y da 26:05. Le restamos 24 y da 2:05. Como es PM, hay que ir hacia atrás. En las efemérides, hasta la requerida hora sideral, encontramos que es abril del 23. Fíjense que de septiembre 7 llega hasta abril del 23, del 32. Y buscamos aquí abril del 32 y nos da 2.5, que es 2.4 más o menos la más cercana. Otro ejemplo, en vez de PM, ahora es 8:30 AM de diciembre 12 de 1932. El intervalo desde las 8:30 hasta las 12 son 3:30, más 17:24, que es la hora sideral del nacimiento de diciembre 12 del 32, buscado en las efemérides, nos da 20:54. Como es AM, hay que buscar hacia adelante y nos da febrero 3 de 1933. Fíjense que cambia el año, porque estamos en diciembre. Entonces, los progresados de esta persona van a empezar a partir de febrero 3, del 33, del 34, un año, del 35, 2 años, del 36, 3 años y así sucesivamente. Y aquí la vemos, febrero 3, 2052. Y el ejemplo tercero, enero 27 del 32 a las 10:36 p.m., intervalo al mediodía siguiente, enero 28, son 13 horas y 24 horas sideral al mediodía de enero, da 20:22. Sumamos, da 33:46, menos 24, 9:46. Buscando hacia atrás, porque es PM, como es PM, hay que buscar hacia atrás en la efeméride, vemos que es agosto 19 del 31. Fíjense que es el año anterior. Cuando estamos en enero, PM nos da el año anterior y cuando estamos en diciembre, AM nos da el año posterior. Y así el CAF, que lo tenemos aquí en las efemérides. Ahora, cuando los niños nacen al principio o al final del año, el CAF puede resultar en el año anterior o el venidero del año de nacimiento. De modo que es muy importante el anotar el año del CAF, así como el mes y el día. Y cuando la hora media de Greenwich esté próximo a la medianoche, fíjense que cuando la hora media de Greenwich está próxima a la medianoche, o sea, que sean las 12 AM, la medianoche, hay cerca de 6 meses de diferencia entre el día del nacimiento y el día del CAF. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la tabla de casas, las 24 horas están distribuidas en los 365 días del año. O sea, toca 4 minutos cada diferencia. Entonces, si 24 horas corresponde a 12 meses, entonces 12 horas de diferencia serán 6 meses de diferencia. Es la diferencia mayor que hay
entre el día del nacimiento y el día del CAF. Es esencial el tener el correcto CAF y el año, porque este es el punto de partida desde el cual pronosticamos las probables condiciones en los venideros años de la vida. Y hasta aquí la lección de hoy de astrología, un poco complicada o compleja para muchos. ¿Me oyen? Sí. Ok, ok, porque es que no puedo quitar la pantalla. Déjame ver. Bueno, preguntas. Buenas noches a todos, Marco. Los que pregunten que no puedo ver la mano levantada, por favor, hablen. Ella dirá, Sí. buenas noches a todos. Tendría muchas preguntas que hacer en esta clase. Pensé que a estas alturas del curso no tenía que sacar cuenta, pero quería hacerte una pregunta. Cuando yo entro en el programa y yo quiero hacer el progresado, lo único que tendría que entrar es la fecha para el año que yo, o la fecha que yo quiero el progresado. Sí. El programa me lo daría completo, ¿no? Sí, el programa tú le das, por ejemplo, el progresado sería el año que tú quieres saber, la fecha, o sea, la misma fecha del nacimiento, no tiene nada que ver con el CAF. Con esto es para hacerlo manual más fácil. Ok, Pero esto va a ser lo manual. el programa, ya tú le pones la fecha que tú quieres progresar, o sea, si nació en el 32 y quieres ver 40 años, es en el 72, en el año 1972. Y le pones la fecha ahí en la otra parte, porque tiene dos lugares para poner fecha. En la primera la natal y en la segunda la fecha del progresado. Y entonces, cuando vas a hacer la carta dual natal contra progresado. Y ahí te salen las dos cartas. Y entonces, ¿cómo yo hago el análisis? Tengo que analizar con respecto al progresado, al de la carta natal, se analiza algún aspecto. Tú analizas qué aspecto, o sea, no van todos los planetas, a lo mejor no van a ser aspectos. O sea, Claro. progresado contra natal. ¿Ok? Sí. Entonces, por ejemplo, el sol, tú analizas el sol, tú vas a buscar algo, en específico Claro. que te interese. Entonces, tú vas a buscar, por ejemplo, no sé, vitalidad, cualquier cosa, buscas el sol y entonces el sol progresado, ¿qué aspecto hace con los radicales? Y ahí entonces haces el análisis. Los radicales son los de la carta natal. Los natales. Los natales. Sí. Ok. Marco, discúlpame que te interrumpa, que está Jacqueline también, pero es para recordarte que también tiene que cambiar el lugar si está viviendo en otra zona. Correcto, claro, también. Es muy importante. Correcto. Valga la aclaración. Sí, también tiene que cambiar la latitud bueno, en el caso de que lo sepamos, porque a veces estamos tirando hacia adelante y no sabemos si, bueno, en el lugar en que esté. Sí, porque tú dices, el nieto, déjame progresarlo a los 20 años a ver qué problema va a tener y tú no sabes que se va a mudar, ¿me entiendes? Entonces, si se sabe, si no se sabe, no. Entonces, si no se sabe el lugar, entonces no es muy fiable. El mismo donde está residiendo en ese momento. Ese sí, pero entonces no es muy fiable porque no sabemos si realmente va a estar ahí. Vamos a suponer que un niño nace en un país y a los 10 años se fue para otro país
y a Claro. los 20 años tú no sabes dónde va a estar, pero está en otro país. Tú tienes que hacerlo con respecto a ese otro país. Él nació en uno y está en otro ahora. Tienes que hacerlo con Claro. respecto a ese. Ahora, si ya de aquí a allá cambia, bueno, imagínate. Marco, aclárame un poquito más eso de analizar entonces como el sol, por ejemplo, el ejemplo que pusiste, el sol progresado contra el sol natal. Ajá. No, contra el sol natal no. Ah, que me quedé No, no, con no. duda ahí. No, no. El sol progresado contra el sol natal no te va a dar nada porque vamos, Ah, ahora sí. lo hace para 10 años y el sol va a caminar 10 días. Claro, claro. No, no, es con respecto a otros planetas. Mira, Pero a otros planetas que estén en el progresado. en el natal, Ah, no, en el natal. el sol progresado contra los planetas natales. Y Júpiter progresado contra los planetas natales. Y Saturno progresado contra los planetas natales. Ah, cada planeta progresado contra los Ajá, planetas. ajá. En realidad, si estás buscando algo en específico, pues busca el planeta que afecte ese algo. Si estás buscando un problema que va a tener problema en el corazón en 40 años, entonces el Sol, que es el que rige con Leo el corazón. Entonces, el Sol progresado, si va a hacer aspecto a lo mejor con Saturno, entonces va a haber obstrucción ahí, o va a hacerlo con Venus, no va a tener tanto problema, o con Marte. Hay que hacer un análisis entonces de las notas clave de cada planeta. O sea, que es progresado contra contra cada, o sea, Natales, cada planeta natales, progresa, o sí, sea, cada planeta progresado contra contra los cada natales, planeta natal, sí, uno por uno. uno por uno si hace aspecto, Claro, se hace aspecto, claro. Ajá, correcto. Y lo más importante es la luna. La luna, recuerden que es lo que enciende todo. La luna progresada contra todo el mundo natal. Entonces tendría que empezar a hacer el análisis de lo que yo vaya a buscar, buscando siempre a la luna contra el planeta que yo necesito saber, ¿no? No, 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 no. Según, La luna progresada ajá, es el aspecto secundario, pero es el más importante. Acuérdate que la luna es la que inicia todo. sí. Entonces, si la luna progresada tiene un mal aspecto con, vamos a suponer, Tauro, no, con quién rige Tauro, Venus. Venus natal, Venus Ajá. natal. Venus natal con la luna progresada, entonces va a haber un problema. Si hay un mal aspecto, pudiera haber un problema en la garganta, por ponerte un ejemplo, o en los riñones, Claro. en dependencia. Y así se hace el análisis. Y ese mal aspecto, ¿quién me lo da? La luna progresada con un planeta natal. Que haga una oposición o una cuadratura. La Eso luna lo, progresada con un planeta natal. bueno, me imagino que el programa lo dé abajo, si es tú Sí, sabes, sí. abajo. Abajo te da todos los planetas en horizontal y todos los planetas verticales. Y entonces te da el natal con el progresado. Ah, es que eso no lo he visto. Sí, en la carta dual. Ajá, sí, en la dual. Entonces, si Sí, yo quiero verlo a la vista, sin ir a los cuadritos, tengo que calcular, por ejemplo, la cuadratura 90 grados ajá, del sí, progresado con respecto a la natal. claro, tú mira, por ejemplo, la luna y busca, la Ajá, luna está en un signo, Leo 15, Leo 15. ajá. Entonces, eh, tres signos después de Leo sería Virgo, Libra y Escorpio. Si hay algún planeta cerca de Escorpio 15, ya tú sabes que ese está en cuadratura. Pero ese es en la misma carta, en la carta En la progresada, dual, en la dual. en la dual. La de adentro es el progresado y la de afuera es la natal. Bueno, más o menos. Tengo que estudiar, ya te llamaré. Ok. Gracias por avisarme del cambio de horario. Me imagino que la gente de Miami estuvimos todos perdidos hoy, yo, el servicio y la clase.
No, te llamé porque es que esta clase a ti te Yo sé, es que esa es interesaba en esa es la clase que yo estoy, esa es la clase que estoy, ¿ves? Y me interesaba muchísimo, pero me di cuenta que como hubo el cambio de horario aquí en Estados Unidos, del cambio de hora, no me había percatado, ¿ves? Que el servicio entonces ahora es a las 6:30 y las clases a las 7. Ok. Y yo esperando a las 8. Por favor, no tengo la pantalla aquí, no sé quién tiene la mano levantada, hablen. Jacqueline levantó la mano. Sí, sí. Buenas noches a todos, especialmente a Marcos. Muchas gracias por la conferencia, Marcos. Yo tengo una pregunta, una duda. La progresión en la que se calcula el CAF y esa nueva fecha viene a ser el primer año, la de nacimiento calculada. Sí, sí, Para correcto. sí, por ejemplo, si quiero saber en 40 años qué es lo que le va a pasar al individuo, si el individuo nació en el 32, tengo que buscar la efemérides de 1972. Sí. No. ¿O es No. 40 días 42 después? días después. Eso es que 40 días después. Sí. Es que como el cuadrito que presentabas en la clase decía que a los 2, 3 años y lo movías la fecha a Espérate. 1932, 34 o 35, entonces es la que no entendí. ¿Se ve el cuadrito o no se ve? Que no Sí, sé. sirve el cuadrito. Estoy perdido. Bueno, aquí fíjate que te dice julio 30 del 32. Posiciones de planeta a mediodía en las efemérides, julio 4. Ujú. Para julio 30 del 33, o sea, tú quieres ver al año, tienes que ver julio 5 las posiciones de los planetas del 32. Y así, julio 6, cada día es un año. Y así sucesivamente. 40 días, que serían 40 años, sería julio 4 más 40 te da agosto 30. Pero justo esa parte es la que no entiendo. ¿Para qué entonces necesito el CAF? Si cuando voy a ver... El CAF es porque, por ejemplo, en el momento de los 40 años, cuando le va a ocurrir algo, no va a ser en julio 4, va a ser en julio 30. No entendí. Ay, no entiendo. Cuando tú haces el análisis del Ujú. nativo que nació en julio 4, a los 40 años, fíjate, él los cumple en julio 4, pero el aspecto no va a ser en julio 4, va a ser en julio 30, va a ser tantos días después. Aquí no hay tanto problema porque son unos días de diferencia, pero hay veces que son meses de diferencia. Y entonces con el CAF se corre. Y entonces en vez de julio 4, vamos a suponer que fuera enero, enero 4. Entonces tú dices, oye, pero a los 40 años cumplió 40 y no le pasó nada. No, le viene a pasar en enero X. Es cuando empieza el proceso. En Ok, realidad, dime. pero tengo que ver, lo que pasa es que de la fecha natal de él, muevo un día en la efemérides para un día, un año, Sí, ajá, un ¿verdad? día, un año, del natal del Del natal de él. Sí, Pero, por correcto. ejemplo, cuando estoy ya en el día 40 de la efemérides, ¿dónde tengo que hacer el análisis? ¿Contra julio 30 de qué? Del No, 30. no. El análisis, o sea, todo lo que tú copias de las efemérides, de las posiciones de los planetas, son 40 días después de julio 4. Ya, ¿y Julio contra qué? 4. Ya, ¿y contra qué hago el análisis? ¿Contra julio El 4 del análisis no nacimiento? lo haces contra julio 4, lo haces contra julio 30. O sea, vamos a suponer que en ese mismo momento, la luna entró en un aspecto. Ujú. Y entonces tú dices, pero en julio 4 a él no le pasó nada. No, le va a pasar en julio 30. Es cuando le va a pasar. Pero en julio 30, por ejemplo, por ejemplo que en 40 días estoy a
julio, estoy en No. agosto 15, por ejemplo, de Sí, agosto, 1932. ajá, Ya, sí, esa es la progresión día por año, ¿verdad? día por año. Ya, entonces ahí, cuando estoy en agosto 10, cuando le estoy haciendo el análisis, ¿se lo tengo que hacer en contra de julio 30 del mismo año 1932 o No, julio no, 30? no. El evento que va a ocurrir, la condición va a ser entonces en julio 30 del 72. Julio 30 del 70. Ah, ok. No julio 4. Y Te no digo, julio, ok, ya aquí no hay entendí. problema porque son unos días de diferencia, pero cuando son meses, cuando es la mitad de un año, entonces tú dices, coño, pero él debía haberle pasado esto en julio 4 y no le pasa en julio 4 porque el análisis se hizo con el CAF. O sea, en enero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 6 meses después fue que le ocurrió el evento. Esto se hace para copiar las efemérides directas y no complicar los cálculos. Cosa que ahora con el programa no tienes que hacer esto. Con el programa se coge directo de julio 4 y él te hace el cálculo. El programa te hace el cálculo O sea, con las ok. correcciones. Ya, pero sin olvidándome el programa, sino manual, porque me interesa mucho entender el proceso manual. Entonces, el análisis es que si existe un evento, por ejemplo, en la efemérides que estoy calculando, que supongo que, siguiendo el ejemplo que dije, 40 años, que sería más o menos julio, agosto 10, entonces el evento del análisis que estoy haciendo contra el cuadro natal, Ajá. ese evento, si hubiera un aspecto ahí, ese evento se va a presentar En julio en... 30, en julio 30, Ah, no o en sea, julio 4. y entonces quiere decir que todos los eventos de la vida de ese individuo, en todos los años que vaya pasando, siempre va a aparecer en julio 30, por 30. ejemplo, en este caso. Sí. Si el progresado es de un año, Claro. el progresado es de un año, de menos de un año no lo puedes hacer manualmente porque un año es un día y entonces las efemérides no están dadas para 6 meses, que sería mediodía. Entonces tendría que buscar unas efemérides de medianoche para entonces poder hacer eso. Por eso es que acuérdate que esto es un método aproximado, porque no es exacto. Aquí el método manual no es exacto. Entonces, esto es un método aproximado y sencillo para que tú no tengas que hacer cuenta de correcciones porque el país y la hora local exacta y la hora media de Greenwich y todas esas correcciones que tú haces para la carta natal, no tengas que hacerlo para las progresiones. Entonces, él lo que te cambia es la fecha de análisis y tú coges directa las correcciones. Ya él hace una corrección al hallar esta fecha. Y entonces para que tú Ok. copies directo de las efemérides las posiciones de los planetas y no tengas que hacer las correcciones de la hora sideral, la hora media de Greenwich y todas esas cosas que había que hacer para corregir las posiciones. No, bueno, esto es muy útil cuando no tienes el software a la mano. Por Sí, claro. ejemplo, en mi caso, que a veces viajo y no tengo el software no viajo con mi laptop personal, sino con el trabajo. Entonces, las efemérides tú las puedes imprimir, las tienes el libro, ¿no? Puedes viajar Sí, con el libro y puedes hacer cálculos así a grosso modo si alguien te pregunta, ¿no? sí. Vale, vale. Es por eso que necesitaba entender cómo es el análisis de la progresado grado por año de la efemérides y el CAF que tenía la relación. Pero ya lo Fíjense entendí. que Max Hendel dice al principio que usted puede hacerlo para julio 4, pero cuando tú vas a hallar julio 5, tú no puedes coger las posiciones de las efemérides directas. ¿Por qué? Porque tienes que hacer las correcciones, porque tú no naciste a las 12 del mediodía de Greenwich, que están dadas las efemérides para esa fecha, para esa hora, ¿me entiendes? Entonces, como tú naciste a lo mejor a las 10 de la noche de Greenwich, tienes que hacer las correcciones. Y es muy complicado porque es como una carta natal a mano, que es la misma complicación. Entonces, para evitar eso, Max Hendel lo que corre la fecha, hace la corrección con la fecha de análisis. Y entonces tú tomas las posiciones de los planetas directamente de las efemérides.
Y entonces, pero cuando estás haciendo el análisis, ya la fecha no es la de nacimiento. O sea, sí es un día después del nacimiento, pero cuando vas a hacer el análisis es para la fecha ajustada. Ah, ya no entendí. No entendiste. Lo No, mismo. yo lo que entendí es que si, si tienes julio 4, la persona nació en julio 4 y Ajá, le quieres saber qué le va a pasar en 40 años, ajá. entonces yo miro la efemérides de julio, de agosto 10, por ejemplo, Agosto 14. agosto 14, supongo ya. Ajá. Y de ahí la comparo con la que tenía en julio 4 y más o menos veo los aspectos. Correcto, correcto. Pero Y de ahí, cuando tú ujú, determines que a los 40 años exactos va a pasar algo, no va a ser en julio 4, va a ser en julio 30. exacto. Eso es todo. Eso Ah, es, perfecto. Ya, eso es más o menos un grosso análisis, porque los planetas, por supuesto, están al mediodía de Greenwich y no está a la hora exacta del nacimiento. del nacimiento de, Correcto, claro. correcto. Entonces, pero sí va a estar a la hora exacta de julio 30. Claro, o sea, el evento que se determine en ese análisis le va a afectar en este caso en julio 30. En julio 30, no en julio 4. Correcto. Perfecto. O sea, es un análisis a grosso modo y para poder ayudar a alguien Sí, en un sí, caso. claro, claro, claro. Ya, entonces entendido. Muchísimas gracias, Marco. No, esto es un poquito complicado dada la época en que se hizo, que no habían los programas. Yo no hago nada de esto. ¿Por qué? Porque el programa me lo da automático. Yo me imagino que si Hendel hubiera tenido programa en aquella época, hubiera hecho mucho más cartas, mucho más precisas, que a mano siempre tienen errores, porque recuerden que la hora sideral cambia cada 4 minutos. Entonces, en ese intermedio, ahí pudiera ser que un planeta haga o no haga un aspecto, porque cualquier tiempo, un planeta puede salir del órbita. Y entonces siempre hay error con el manual. Con el de la computadora es exacto. Es exacto, exacto, exacto. Ahora fue que ya tengo la pantalla. Esta clase no es tanto de interpretación, la primera parte, ¿no? O sea, los análisis de los planetas progresados con los radicales y eso. Pero fundamentalmente es el CAF, la fecha, cálculo ajustado de la fecha. No creo que haya muchas dudas. Marco, una pregunta. Cuando tú vas al programa, cuando vas a que seleccionas, vas a la que dice dual share wheel o Dual. directamente. Cuando tú hables la wheel arriba, Ajá, te sí. sale simple, Single y dual. y triple. Dual. Ajá, Vas a ajá, dual y la primera que te sale es natal contra progresado. ajá. A esa. Y después la solar contra la natal. Esa es el sol contra los. No. Eso no está en el curso. No, eso ya son otras No, cosas. No no. sé, está bien. Ahí, Ok. los programas están hechos para cosas más modernas también. Pero en el curso no se da eso. Y entonces, y la triple, veo aquí que son tránsito y los progresados entonces. Sí, que tampoco es un análisis, una carta triple es muy difícil. Claro. O sea, se usan, los progresados se usan para cosas que sean, para, por ejemplo, enfermedades crónicas, no agudas. Una enfermedad aguda es un tránsito que pasa instantánea, o sea, es inmediata, es una cosa, Claro. algo que te dio inmediato.
Pero una enfermedad crónica se ve con el progresado. Por ejemplo, si es un cáncer, entonces tendríamos que ir a buscar el progresado porque eso ya es El crónico. progresado de la edad que tenga el paciente, específicamente el tipo que tenga. Que se le detectaron, o ir antes, entonces tú puedes ver que va a tener problemas si no se cuida. Claro. Porque a lo mejor con la voluntad se cuida, Claro. y no cae en la causa, a no ser que sea un destino maduro. Gracias, Marco. Con la carta natal se tiene todo, prácticamente, todas las tendencias y todas esas cosas. Ya Bueno, el progresado es para apuntar a una fecha, ¿no? Un progreso de la persona. si ya es en cuanto a tiempo, porque por ejemplo, en Sí. la clase pasada estuvimos viendo eso que explicó Susana, ¿no? Que ella le ayudaba mucho a ir a ver en la casa 8, ay, yo no me acuerdo bien cuál era donde iba, pero en este caso el progresado es ya más contratiempo, exactamente saber el Sí, periodo de tiempo. claro. Entiendo. ¿Cómo se movieron los planetas y cómo están afectando o cómo lo van a afectar en tanto tiempo? O cómo lo afectaron cuando tenía 10 años, cuando tenía 20, cuando tenía 30, etc. Ahí es interesante porque puedes ver después cómo lo superó. Sí, sí. Sí, porque Porque el aspecto, claro, se fue y era un aspecto crónico. Sí, sí, por ejemplo, vamos a suponer que a los 20 años, él tiene un aspecto de algo malo. Pero a los 25 ese aspecto se fue. Y Claro. entonces ya vas a saber que va a sufrir durante esos 5 años, pero ya va a haber un alivio después de los 25. Está interesante eso. Gracias, Marco. ¿No hay más preguntas? Bueno, yo tengo la clase completa por responder. Alberto, cerramos y seguimos los que quieran. Alberto tenía problemas con el internet. Bueno, vamos. Sí, Marco, ningún problema. Perfecto. Vamos a poner la oración del estudiante. Y un muchachito ahora, por favor. Momentico, permiso. Ahí voy a decirle. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a todos los trabajadores de la sede central y a todos los centros
grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir las enseñanzas y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Así sea. sea. Entonces, Susana, ¿tú querías decir algo? No, Marco, no, gracias. Ok, Muy buena la clase tuya, ¿oíste? ok. Marco, tengo una pregunta súper básica. Bueno, dime antes de Armando, dale. Súper rápida. Cuando uno hace un progresado y después lo ve, porque acabo de hacer uno de mío, pero ya tu casa no está en la parte de arriba de la circunferencia, sino que en la parte de abajo. ¿El número de casas cambia o siempre están en el mismo lugar siempre las casas? Por eso es que la carta tienes que hacerla dual, porque cuando tú haces un progresado, las casas se corren. Y al correrse las casas, entonces el análisis es muy difícil de hacer, porque entonces tienes que ver en qué ángulo, o sea, en qué grado del signo está. Porque aunque las casas se corran, los signos sí permanecen. Entonces, tienes que ver si el sol progresado está como puse el ejemplo, en Tauro 15, 3 signos, que sería la cuadratura, sería Escorpio 15, más o menos 8 grados. Entonces, el análisis hay que hacerlo así, que es más difícil. Por eso, la carta dual te la monta una encima de la otra. Y lo que te corre son los planetas. Y se ve muy fácilmente los aspectos. Marco, pero tú dijiste que las casas se corren. Sí. ¿Cómo que se corren? ¿Qué quiere decir eso? Las casas se corren porque cuando tú haces o sea, si tú haces 2 horóscopos, el horóscopo natal y el horóscopo progresado, ajá, las casas se van, o sea, vamos a decir, los signos se van a correr. Sí, los signos sí. Los signos, bueno. Los signos sí, bueno, no, ya. Al correrse los signos, claro. Las casas se corren. Sí, lo que quisiste decir es el significado de cada casa, es la que no va a estar en el mismo lugar, claro. No, ya fue un problema. El análisis del progresado no se hace con las casas. Fíjense que se hacen con los aspectos. Con los aspectos, claro. No con las casas. No, por eso me preocupó, porque dije, ¿cómo que con las casas? No. Recuerden que son los progresados son 2 direcciones, las primarias y la secundaria. Planeta progresado y luna progresada contra planeta natal. O sea, no se ha hablado de casas, ni de signos inclusive, sino aspectos planetarios. Es lo único que hay que mirar. Sí. Armando. Sí, gracias Marco. Gracias por tu clase tan refrescante que ayuda a refrescar los conocimientos de tanto lápiz que tuvo que dar uno para aprenderse las lecciones en esa época. Hoy día el programa, el software hace todo con una facilidad que ya se ha olvidado el procedimiento primario. Bueno, quería decir también con respecto a la